Hola, bienvenidos al video. El tema de hoy es propiedades y requisitos del coeficiente de correlación lineal R o coeficiente de correlación de Pearson, como habíamos visto anteriormente. La primera propiedad que tenemos es que el valor de R siempre está entre -1 y 1. Así es como se representa de forma matemática. La segunda propiedad es que si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente, el valor de R no cambia. Esto es así porque este coeficiente es como en las puntuaciones Z, hay una normalización. La tercera propiedad es que el valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Es decir, podemos intercambiar cuál es X, cuál es y el valor del coeficiente seguirá siendo el mismo. Esto es así porque en el numerador tenemos la covarianza y en el denominador tenemos el producto de las desviaciones estándar de X y Y. Recordemos que la multiplicación es conmutativa, así que si intercambiamos el orden en la multiplicación, el denominador seguirá teniendo el mismo valor. La cuarta propiedad, el coeficiente de correlación R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñado para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y también mide la dirección de la correlación. En este caso, la dirección la podemos tener por el signo. La última propiedad es que el coeficiente de correlación R es muy sensible a los valores atípicos en el sentido de que un único valor de este tipo podría afectar dramáticamente su valor. Así que debemos tener cuidado con los valores atípicos. Si estamos trabajando y tenemos valores atípicos, debemos comprobar que no se deba a algún error. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplirse para poder trabajar con el coeficiente de correlación lineal? El primero es que la muestra de datos pareados, XY, es una muestra aleatoria simple de datos cuantitativos. Este es un aspecto muy importante. Asimismo, esto implica que los datos muestrales no se hayan recopilado utilizando algún método inadecuado. Segundo requisito, el examen visual de la gráfica de dispersión debe confirmar que los puntos se aproximan a un patrón en línea recta. Tercer requisito, debido a que los resultados pueden verse fuertemente afectados por la presencia de valores atípicos, es necesario eliminarlos, comprobar que no sean errores y calcular R con y sin valores atípicos para ver cuál es el comportamiento. Los requisitos 2 y 3 son intentos simplificados para cumplir el siguiente requisito formal. Los pares de datos X y Y deben tener una distribución normal bivariada. Este requisito suele ser difícil de verificar y por eso tenemos los requisitos 2 y 3. Vamos ampliando un poquito este aspecto. En su curso de bioestadística, ustedes vieron la distribución normal para una variable aleatoria X. A esto se le denomina distribución normal univariada, porque tiene una sola variable. Cuando agregamos una variable aleatoria Y, que también posea una distribución normal, tendremos la distribución conjunta de las dos variables, y a esto se le llama distribución normal bivariada. Su fórmula aparece aquí en rojo en la pantalla y nos damos cuenta que parte de la fórmula que vieron en primer semestre, pero se agrega la segunda variable. Vamos con un ejercicio para entender cómo debemos trabajar con esto. Los siguientes datos representan la cantidad de fertilizante en kilogramos por hectárea aplicada y el rendimiento del cultivo de maíz en toneladas por hectárea en 6 parcelas de una región agrícola. Tenemos la tabla y tenemos los valores. Muy bien. Mostramos ahora la gráfica de dispersión y observamos que el patrón es aproximadamente lineal. No es exactamente una línea recta, pero se aproxima bastante. La correlación es positiva, eso lo vemos a simple vista. ¿Cómo? Porque al aumentar X aumenta Y. No hay valores atípicos y tenemos nuestra fórmula para calcular el coeficiente de correlación. Debemos calcular entonces la covarianza y las desviaciones estándar de X y de Y. Bien, pongamos entonces nuestros datos en una tabla.
Está encerrada en un recuadro rojo los valores de X y Y que nos muestran en el ejercicio. Debajo, en el renglón naranja, observamos ciertas cantidades que nos van a ser útiles. Por ejemplo, en este caso tenemos el promedio para X, que es 75, y el promedio para Y, que es 4.35. Para hacer los cálculos, agregamos una primer columna en la que nosotros vamos a hacer la resta entre cada valor de X con su promedio de la variable X. En el primer caso, por ejemplo, sería 50, que es mi primer valor, menos el promedio, que es 75. 50 menos 75 me da menos 25, que es el dato que tengo en el primer renglón. En el siguiente sería 60 menos 75, que me da menos 15, y así sucesivamente. Ahora agregamos otra columna en la que debemos elevar al cuadrado estas cantidades. En las siguientes columnas hacemos algo semejante para Y. Observen ustedes que tenemos las sumas para xy menos x media al cuadrado y para y menos y media al cuadrado. Nuestra última columna implica los productos de las diferencias de las variables con sus medias y al final, en el renglón naranja, tenemos la suma. Esta fórmula que vemos aquí es la fórmula para la covarianza. Lo que está en azul es igual a 81.50. Entonces, si se fijan ustedes, las columnas me sirvieron para ir calculando paso por paso lo que necesito para la suma de los productos de las diferencias. Está en color azul y es 81.50. N vale 6, puesto que hay 6 parcelas, y entonces ahora debemos sustituir. La covarianza entonces es 1/5 por 81.50 y nos da 16.300. Vamos ahora con la desviación estándar. Vamos a aprovechar las sumas que ya hicimos. Aquí se resalta en rojo la suma de la diferencia de x menos la media al cuadrado. Aquí está la fórmula para la desviación estándar de x. Sustituimos la suma con el 1750 y tenemos que la desviación estándar de x es 18.708. Hacemos algo semejante para y y tenemos que la desviación estándar es 0.880. Tenemos todo lo que necesitamos. Esta es nuestra fórmula, sustituimos los valores que ya encontramos y obtenemos que el coeficiente de correlación es aproximadamente 0.990. Este valor indica una fuerte correlación positiva entre las dos variables, lo que sugiere que a mayor cantidad de fertilizante aplicado, mayor es el rendimiento del cultivo en estas parcelas. Vamos ahora a resolver este mismo ejercicio utilizando las fórmulas que habíamos visto antes. Vamos a considerar las puntuaciones Z. Así que en nuestras columnas de X y Y, además de la media, calculamos las desviaciones estándar, cuyos valores ya los tenemos del proceso anterior, los anotamos aquí en la tabla. Y calculamos, ahí está la fórmula en gris, la puntuación Z para los elementos de X y para los elementos de Y. Esto es como lo habían hecho ustedes en su primer semestre. Y ahora, en la última columna, indicamos el producto de las puntuaciones Z. En el caso de la primera, sería menos 1.336 por menos 1.420. Menos por menos da más y queda un valor positivo. En el último renglón hacemos la suma de los productos de las puntuaciones Z. Esta es la fórmula del coeficiente de correlación, considerando puntuaciones Z. Ya tenemos la suma, que es 4.948. Dividimos entre 5 y tenemos que el coeficiente de correlación es aproximadamente 0.990, el valor que ya habíamos obtenido. Así que no importa si usamos una fórmula o la otra, obtenemos el mismo valor. Tenemos ahora una gráfica en el que tenemos en el eje de las X las puntuaciones Z de esta variable y en el eje Y las puntuaciones Z obviamente de Y. Observamos algo que es muy importante. La gráfica tiene la misma forma de los datos originales. Sin embargo, tenemos, y hay que observarlo, 4 cuadrantes. Las líneas horizontal y vertical parten del 0 en las puntuaciones Z, es decir, sería la media.
Observamos en el cuadrante de la esquina inferior izquierda que tenemos valores de z, tanto de x y de y, negativos. Así que el producto nos da positivo. En el cuadrante superior derecho tenemos valores de z, tanto para x como para y positivos, por lo que el producto es positivo. Así que lo que nosotros tenemos, evidentemente, es una correlación positiva. En los otros cuadrantes corresponderían, obviamente, aunque no es el caso de este ejercicio, correlaciones negativas. Vamos ahora a la fórmula equivalente para cálculos a mano. En este caso, además de tener las columnas x y y, calculamos las columnas x cuadrada y x por y hacemos las sumas correspondientes. Aunque la fórmula se ve muy aparatosa, en realidad incluye términos que son fáciles de calcular. Sustituimos, bueno, sí, son más operaciones, pero estas columnas es más fácil calcularlas a mano, x cuadrada, x por y, que haber hecho las puntuaciones z o las diferencias de los casos anteriores. El resultado, a final de cuentas, es esencialmente el mismo. El coeficiente de correlación es aproximadamente 0.990. Vamos ahora con un último caso de las fórmulas. Vamos a considerar las sumas y también las medias. Y vamos ahora con la fórmula del producto momento de Pearson. Calculamos las sumas de cuadrados, ahí están las fórmulas. Y ahora lo que vamos a hacer es sustituir y obtenemos esencialmente lo mismo. Entonces, aunque tenemos varias fórmulas, podemos usar la que queramos porque al final de cuentas nos dará el mismo resultado. Vamos ahora con el uso de la calculadora para encontrar el coeficiente de correlación. En la práctica, realmente los coeficientes de correlación no se calculan a mano, si bien vimos las fórmulas para ver su uso y para ver qué cálculos son los que se deben hacer y sobre todo cómo se interpreta cada parte. Muy bien, en la calculadora lo primero que tenemos que hacer es presionar la tecla Home y el cursor hacia la derecha, de manera que se resalta la opción de estadística, como lo pueden ver en su pantalla. Presionamos la tecla OK, aparece la pantalla que me indica una o dos variables, cursor hacia abajo para resaltar dos variables y damos OK. Aparece una pequeña tabla y ahora es necesario poner nuestros valores, los que están en la tabla. Incluir la tabla para que puedan, viendo el video, seguir el ejercicio y escribir los valores. Una vez que terminamos, damos OK y aparece esta pantalla. Me indica resultados de dos valores, resultados de regresión o cálculos estadísticos. Cursor hacia abajo para resaltar resultados de regresión y cursor hacia la derecha con lo que tenemos como primera opción y igual a a más bx. Esta es la ecuación de una recta. B es el valor de la pendiente, A es la ordenada y entonces seleccionamos la recta porque estamos en correlación lineal. Damos OK y aparece el valor de A, de B y de R. Más adelante hablaremos de A y B. Por el momento estamos con el coeficiente de correlación y tenemos su valor. Hasta aquí el video. Muchas gracias por su atención.